Hoy os voy a contar 10 cosas que quizás no sabíais sobre la Sociedad de la Nieve. ¿Sabéis por qué se llama la Sociedad de la Nieve? Ver el video hasta el final y lo sabrás. La Sociedad de la Nieve cuenta la increíble historia de supervivencia de los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes en 1972. Esta historia ha inspirado la nueva película de Netflix dirigida por el español Juan Antonio Bayona, que se basa en el libro homónimo de Pablo Bierzi. 1. El vuelo 571 era un vuelo charter que transportaba a miembros del equipo de rugby All Christians Club, junto con algunos amigos y familiares, desde Montevideo a Santiago de Chile, para disputar un partido. Solo un pasajero no tenía relación con el equipo. 2. El avión se estrelló en un valle nevado, a más de 3.600 metros de altitud, en medio de una cordillera inhóspita y aislada, debido a un error de navegación. El impacto causó la muerte de 12 personas y dejó a otras 33 heridas y atrapadas en el fuselaje del avión, que se convirtió en su único refugio. 3. Los supervivientes tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas, como el frío, el hambre, la sed, las enfermedades, las avalanchas y el miedo. Sin apenas comida, agua, ropa, medicinas ni medios de comunicación, los supervivientes tuvieron que reutilizar las partes del avión, como el equipaje, las fundas de los asientos y el aislante térmico. 4. Los supervivientes tuvieron que tomar una decisión muy difícil, alimentarse de la carne de sus compañeros fallecidos, para no morir de inanición. Esta decisión, que fue tomada con mucho respeto y dolor, les permitió mantenerse con vida, mientras esperaban ser rescatados. 5. Los equipos de búsqueda no lograron localizarlos, y dieron por muertos a todos los pasajeros. Fue entonces cuando los supervivientes se dieron cuenta de que su única esperanza era salir por sus propios medios de aquel infierno blanco. 6. Algunos de ellos se aventuraron a explorar los alrededores, buscando una ruta de escape. Tras varios intentos fallidos, 2 de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, lograron cruzar las montañas y llegar a un valle habitado, donde encontraron a un arriero que les ayudó a contactar con las autoridades. 7. Gracias a su hazaña, los otros 14 supervivientes fueron rescatados el 23 de diciembre de 1972, más de 2 meses después del accidente. El rescate fue una noticia mundial, y los supervivientes tuvieron que enfrentarse al escrutinio público y a la controversia por su práctica de canibalismo. 8. La historia de la Sociedad de la Nieve conmocionó al mundo, y se convirtió en un símbolo de la voluntad humana, la solidaridad, el coraje y la fe. Su testimonio ha inspirado varias obras literarias, documentales y películas, como la reciente producción de Netflix. 9. La película de Netflix, que se estrenó el 4 de enero de 2024, está protagonizada por actores uruguayos y argentinos, y cuenta con la narración de Enzo Bogrinčić, que interpreta a Numa Turcati, uno de los pasajeros del vuelo. La película fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en los premios Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional. 10. La película se basa en el libro de Pablo Bierzi, que recoge los relatos de los propios supervivientes, y que se titula igual que el documental de Gonzalo Arijón, que se estrenó en 2007. El título hace referencia al nombre que se dieron los supervivientes para definir su forma de organización y convivencia en la montaña. Espero que os haya gustado este video, y que os haya hecho reflexionar sobre el valor de la vida y la fuerza del espíritu humano. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún video. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.